Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy quiero mostrarte un punto que a mí me gusta mucho, es punto pavo real, pero en versión con estilo damero. Es de estos puntos que se ven muy lindos, con movimiento, con ondas. Lo puedes usar para tejer un montón de cosas, un chal, una bufanda, manta, jersey, chaleco, cardigan. Y así que si tienes ganas de probar algo nuevo, diferente, agarra tus agujas y vamos a tejer juntos. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 16 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Vamos a empezar, vamos a tejer vuelta número 1. Voy a tejer un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. En total son 20 vueltas. Bueno, empezamos por la vuelta número 1. Primer punto de borde paso sin tejer y tejemos nuestro motivo. Punto derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Ahora tejemos 4 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Tomamos los puntos así por delante, introducimos la aguja y tejemos los 4 puntos juntos al derecho. 3 puntos al revés. 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso tejemos 4 puntos juntos, tomamos los puntos por detrás. Lazada, derecho, lazada, punto derecho, lazada y repito el motivo las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Punto de borde paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Lazada tejemos al revés. Punto revés, lazada al revés, los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho y así en todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos y lazada tejemos con el punto al revés. Punto de borde, en todas las vueltas tejemos al revés. Vuelta número 3, 5 y 7 tejemos igual que la vuelta número 1 con una pequeña diferencia. Entonces vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, tejemos punto derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, pero para eso tengo que cambiar la orientación de los puntos, estos 4 puntos, porque si los tejemos así, primero que es complicado de tejerlos y segundo que salen retorcidos. Entonces vamos a pasar así como están 4 puntos sin tejer y los acomodamos, la aguja izquierda así por delante, tomamos estos puntos. Si ustedes tejen con técnica diferente, puede ser que los puntos ya están bien acomodados, entonces lo que tienen que hacer es tomar 4 puntos juntos y tejerlos al derecho, inclinados hacia la derecha. 3 puntos al revés y voy a tejer 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Los puntos están bien posicionados, o sea, si estuviera así, entonces tienen que estar de esta forma, punto abierto. Tomamos 4 puntos y tejemos juntos al derecho. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada.
Y repito este motivo las veces que sea necesario. Finalizamos con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, último punto de borde al revés. Bueno, y ahora hasta la vuelta número 7, vuelta número 5 y 7 se teje igual que recién les mostré cómo tejer la vuelta número 3. En la vuelta número 9 paso punto sin tejer, 7 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tejimos los puntos de motivo, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde al revés. Seguimos con la vuelta número 11, punto de borde paso sin tejer y tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos 4 puntos por detrás juntos al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Y ahora tejemos 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Vamos a acomodar los puntos para que no queden retorcidos después de tejerlos. Aquí aflojamos y tomamos 4 puntos juntos, tejemos al derecho, inclinados hacia la derecha, punto revés, tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario, punto de equilibrio, tejemos al revés, último punto de borde al revés, vuelta número 12 se teje como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 13 tejemos igual que la número 11, punto de borde paso sin tejer, 2 puntos al revés, tejemos 4 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos los puntos por detrás, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Acomodamos los puntos y tejemos 4 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Punto revés, punto de equilibrio tejemos al revés, punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 15 y 16 tejemos igual que la número 13. En la vuelta número 19 tejí hasta la 19, punto de borde paso sin tejer, 2 puntos al revés, 13 puntos al derecho, 7, 8, 12, 13, punto revés y punto de equilibrio tejemos al revés, punto de borde al revés. Bueno, vuelta número 20 tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.